Buenas tardes, compañeros y docente que nos acompaña en la grabación de esta videoconferencia. Del tema que voy a hablar es por qué suceden las fracturas en los cóndilos femorales y cuál es su recuperación. Este tema fue de mi interés de modo a que, como tuve una situación similar, decidí implementar métodos de investigación donde resuelva más dudas de las que yo tenía, con el fin de que ayude a varias personas en tipos de fracturas que han sufrido por medio de este cóndilo. Por ejemplo, en mi caso, pues mi hermana representa como que una fractura en su pie, más que fracturas como algo de genética. Ella generalmente nació con el pie plano y eso no está mal, no está mal. Sin embargo, a lo que ya le afectó es que sus cóndilos femorales se fueron haciendo en forma de una V. Esta V significaba que sus rodillas se estaban metiendo y le causaba demasiado dolor en rodillas, pies, cadera, cuádriceps, cóndilos, tibia, rótula, etcétera. Y eso permitía que pues le doliera más y más y más. La condición es que durante este proceso vayamos viendo qué es un cóndilo, para qué nos sirven, dónde se ubican, por qué suceden, qué tipo de lesiones se encuentran y cuál es el tratamiento que se debe llevar a cabo. ¿Qué son los cóndilos? El término cóndilo, que se escribe de manera cóndilos, proviene de la época griega, donde es aquel nudo o lazo ubicado en una articulación, pero sin embargo conforme al paso del tiempo se modificó al latín griego, que es cóndilus, que es hueso que tiene forma circular y se funciona con una estructura ósea. De modo que el fémur empieza a ser el hueso más largo, que uno de los huesos más largos que poseemos, de los cuales tiene la forma de una cabeza redondeada en la extremidad de un hueso. Este hueso encaja en el hueco de otro para formar una articulación. La superficie articular del cóndilo es convexa en dos direcciones y también suele ser cóncava. Pues hay dos tipos de cóndilos, tanto el interno como el externo. Ambos cóndilos pues tienen diferentes funciones y se encuentran casi en el mismo lugar, juntas del mismo lado, un poquito más al interior y otra más al exterior. Como cabe mencionar, la anatomía nos marca sobre la rodilla, la cual está compuesta por tres huesos, el fémur, tibia y la rótula. Esos huesos están compuestos por tres articulaciones, por ejemplo, dos femorotibiales entre fémur y tibia, la femora patelar entre fémur y rótula. Otra de las causas es que además es una articulación bicondilea, donde los cóndilos femorales ruedan sobre la superficie casi plana, que está cubierta por una capa y el cartílago. Este cartílago lo que hace es que protege al lado interior y al lado exterior. Al igual se encuentra un fémur. Este fémur se extiende desde la cadera hasta la rodilla, pues como he mencionado es uno de los huesos más largos y además la extremidad inferior cuenta con dos formaciones de gran tamaño dispuestas en medial y lateralmente definidas como cóndilos, pues estas están separadas por una hendidura, la cual es la fosa intercondyliana o también la escotadura intercondyliana. Sin embargo, como hemos mencionado, otra de las consecuencias es que la extremidad inferior es una de las que tiene que cuidarse, pues que el cóndilo lateral comienza a ser en su cara lateral y no es predominante como el medial, aunque es más querido. ¿Para qué nos ayuda o para qué nos sirve? Este tipo de cóndilo posee diversas caras en las cuales se encuentra la troquelea femoral,
las ranuras condilaterales y la escondadura intercondiliana. Es importante en la llegada de ciertos ligamentos de la rodilla, se fija en la cobertura fibrosa de la articulación con el fin de que podamos tener movilidad en nuestros pies y así podamos avanzar. ¿Dónde se ubica? Se encuentran situados uno en la parte interna y el otro en la externa de la superficie inferior del fémur. Ambas se encuentran en las dos rodillas. Las dos rodillas tienen los mismos movimientos y las mismas características, de modo a que esto influye en que podamos caminar y que también se ubique en la parte intermedia. ¿Qué son las fracturas en los cóndilos femorales? Bueno, las fracturas comienzan siendo por medio de una fuerza ascendente desde el platillo tibial, que resulta en cierta compresión axial del cóndilo femoral, y también pues se encuentran a la mitad posterior del cóndilo. Como hemos visto en estas imágenes, están dos imágenes de una rotura o una fractura, a lo que es llamado, y esas fracturas pues se empiezan a dar a través de ciertos medios, pero a continuación vamos a verlo, el por qué suceden las fracturas en los cóndilos femorales. En una encuesta que realicé me apareció que estas suceden debido al mal ejercicio en gimnasios, a enfermedades traumáticas. ¿Qué son las enfermedades traumáticas? Estas enfermedades son de daño físico que sufre una persona cuando se expone a una cantidad de energía mayor o la que pueda tolerar. Ejemplo, si lo hace con intenciones de esta fractura, puede ser por medio de homicidios, suicidios, actos de violencia. Y las no intencionales pues pueden ser por medio de las caídas. Siempre que alguien pasa y se cae, dices, ay, se cayó, pero pues no nos damos cuenta de lo que en realidad le sucedió bien, y eso logra a tenerlo mal y desconcertado, y pues sucede que esa caída en cierto momento sí afectó, pero no demasiado, o sea, solo como que lo movió. Pero si tú no tienes cuidado y la siguiente vez que te vuelvas a caer, ese mismo lado lo vas a afectar demasiado, de modo que van a tener que hacer una operación quirúrgica, o como he mencionado, viene genéticamente. Otra de las cuestiones son en los partidos de fútbol o básquetbol, más en el de fútbol, porque luego se convierten como en infracciones cuando meten patadas, etcétera. Logran dañar a esa parte del cuerpo por medio de que el jugador ya no pueda realizar su acción que iba a hacer. O en los basquetbolistas, cuando por error pisan mal y se caen, suelen pues tener ese tipo de situaciones. También se implementan las bailarinas, que en ocasiones pues por hacer algo demasiado rápido o demasiado lento, les causa como que una tensión en la parte de los cóndilos, y eso ocasiona más dolor. Y no sé si han visto a las bailarinas de ballet cómo bailan. Cuando dan vueltas, sus giros son demasiado rápidos, y algunas sí tienen el suficiente cuidado, pero algunos otros no. Esto se implementa para diversos tipos de deportes, no solamente son para esos, pero estos son los más mencionados en ciertas cuestiones de elaboración de campo. ¿Qué tipo de lesiones se encuentran en los cóndilos femorales? Pues estas se encuentran como que la lesión condral solo presenta dolor en la zona femoropatelar y acumulación de líquidos. El líquido hace que tengas cierta lesión. Y también la osteonecrosis de la rodilla, que es la alteración del condilo femoral, como se ve en este caso con el cóndilo del fémur. O la condropatía femoral, que es la lesión tanto en el cóndilo femoral interno como en el externo, y las fracturas de alta y mayor energía. En la mayor energía se refiere como que a todas aquellas acciones superiores a lo que se debe de hacer, y también algunas fracturas son de menor energía. En esas pues, como se ha mencionado, pueden ser por caídas o por lesiones leves. Aquí, como podemos ver en la imagen, pues tenemos la localización del dolor, las partes, y aquí la rótula, el ligamento, etcétera, donde se unen las articulaciones y las
El tratamiento para la fractura del cóndilo femoral. El tratamiento ortopédico se toma en cuenta a través de lo que el doctor diagnostique. Por ejemplo, el doctor va a tomar en cuenta la edad, el nivel de actividad, el estado de salud, las lesiones asociadas, la capacidad para tolerar. Pero si en caso de que la persona sea menor o mayor, es muy importante porque no a todos los opera. A algunos les pone tratamientos diferentes y otros no. La toleración hace referencia a con que se va a aguantar ese tipo de acciones en el cual les hacen unos análisis y ven si es necesario o no. En el tratamiento quirúrgico influye en los tornillos de esponjosa y canulados que son para tratamientos de fracturas del tipo B1, B2 y B3. Estos son colocados perpendicularmente al plano de la fractura. O también se encuentran los tornillos de comprensión dinámica de 95 grados. Estos son para fracturas de tipo A1, A2, A3, C1 y C2, o también la lámina placa condiliana de 95 grados, que tiene la misma función que el tornillo de 95 grados. El clavo femoral cerrojado tiene la fractura del tipo A1, A2 y A3. Estos son de menores riesgos, en los cuales pues aquí podemos ver cómo se implementa en el hueso una fractura, y en esta fractura hace que tenga pues ciertas diferencias y dificultades. En el tratamiento fisioterapéutico se emplean las 5 fases, las cuales son la fase 1, donde se utilizan técnicas de estimulación para mejorar eventuales hipotonías y disminución de tono muscular. En la fase 2 hacen la movilización de la rodilla por medio de ejercicios donde empiezan a utilizar como ciertas herramientas. En este caso pueden utilizar la bici, que es donde no carga peso y pues estimula más la articulación. En la fase 3 es del aprendizaje del apoyo contra es largo porque el paciente debe de aprender a levantarse. Ejemplo, si ya sabía levantarse, ahorita le va a costar un poco y tiene que aprender a hacerlo de nuevo de la misma manera que lo hacía. Por cuarta fase tenemos que son trabajos específicos de fortalecimiento, en los cuales van a fortalecer las cuádriceps o isquiotibiales, en los cuales pues puede hacer una marcha de muletas y así sucesivamente. Y en la fase última, que es la fase número 5, pues se pueden hacer por medio de ejercicios a través de naturales o por medio de las máquinas, en las cuales fortalece. Por ejemplo, las naturales pueden ser por medio de sentadillas, zancadas, y las de máquinas pueden hacer por medio de alguna máquina terapéutica que hace la biomedicina, y en eso se pueden emplear. Ejercicios después de una operación pueden ser la compresa, fríos o hielo en la parte afectada durante 10 a 15 minutos. Esto con el propósito de que pues haga un descanso, relaje su cuerpo, entre otros. O el ejercicio de bombeo para favorecer el retorno de la sangre del miembro afectado, para mejorar la amplitud de movimiento. Aquí podemos ver cómo doblan las rodillas. En este caso está siendo hacia el otro lado porque es donde se tuvo la lesión. Ejercicios de fortalecimiento, como hemos mencionado, son los que pueden hacer por medio de naturales o por máquinas. Los de propiocepción son por medio de cuando una persona tiene una lesión, tiene que apoyar su cuerpo, aprender a sobrecargar en un peso la mayor parte del cuerpo. Y así, por ejemplo, si una pierna la tienen en un lado, está bien porque ya aprende a tener la fuerza suficiente para hacer la rutina diaria. Como conclusión, cabe destacar que este tipo de investigación fue muy útil para mí, y creo que no solo para mí, sino para las personas que lo están viendo, porque se darán cuenta que nosotros un ejercicio que podemos realizar con nuestra rodilla es poner nuestra mano en nuestra rodilla. Se van a dar cuenta cómo se mueven parte de nuestros huesos, y estos huesos pues aquí se encuentra mi cóndilo porque se encuentran las articulaciones y la movilidad de mi cuerpo. En este caso, pues, como ya he mencionado ejemplos, hay métodos para sobresalir, como rehabilitaciones, pero no solamente consta de los métodos
físicos, sino también métodos mentales, en saber creértela, saber hacer las cosas y no limitarte a lo que en realidad tú puedes. Por último, dejaré una actividad del cual pues yo realizaré un glosario para ustedes que comprendan mejor las palabras que no entendieron y así pues puedan consultarlas como actividad 2. Tanto los alumnos como la docente me proporcionarán sus dudas que hayan tenido y al final de todas las conferencias presentadas yo les responderé, solo elegiré unas hasta donde nos dé tiempo y sucesivamente haré que en este caso es necesario que pues apoyen para que vean el aprendizaje que he desarrollado durante este proceso. Si alguien más quiere aprender sobre esto, incluso les puedo dejar unas referencias. Las dos primeras referencias de YouTube se refieren a un implante de cóndilos femorales. Para las personas que quieren ir al lado de cirujanos, estos videos están muy bien y solamente tienes que dar tu edad, en donde pues te dice que si eres mayor o menor de edad y si no tienes alguna fobia a la sangre o a ciertas cosas. También anexo otras referencias por parte de donde saqué esta información y más informaciones en el cual me guié. Muchas gracias y excelente día para mis compañeros.